Hola gente, hoy hablaré sobre un tema muy común en los que empiezan en el mundo del gaming, el famoso cuello de botella. Te explicaré qué es, por qué sucede y también cómo solucionarlo, así que quédate en este video y empecemos. Reduciendo al máximo el concepto de cuello de botella, se presenta cuando al realizar una tarea exigente uno de los componentes de la PC rinde en menor potencia o tiene falta de potencia que el resto de los componentes. Un ejemplo de la vida cotidiana sería cuando salimos de un concierto y son miles los que fueron a ver a su artista favorito. El cuello de botella se da en el momento que todos quieren salir y las puertas no son lo suficiente anchas como para que todos salgan rápido. De esto se genera un amontonamiento y una pérdida de tiempo para que tú llegues rápido a tu casa. Otro ejemplo muy claro sería que en una carretera tengamos 3 carriles y se dé un accidente, lo que genera que se cierren 2 de estos carriles, lo que a su vez genera un tráfico infernal y que nosotros no lleguemos a tiempo a nuestro destino o lleguemos con tardanza. Ahora, centrándonos más en la PC, el cuello de botella más habitual, si digo habitual es porque hay muchos más cuellos de botella en la PC de lo que ustedes creen, pero el más común que se da es entre el CPU y la GPU. Entonces, cuando nosotros le ponemos un procesador de gama media o inferior, por si acaso acá arriba te dejo un video de los mejores procesadores calidad-precio. Como decía, cuando ponemos un procesador de gama media o inferior, con una tarjeta gráfica de gama alta lista para mostrar esos músculos y pectorales en tus juegos favoritos, pero esta te va a 50 fotogramas. Una decepción total. E incluso procesadores de gama baja con tarjetas gráficas de gama media pasa lo mismo. El procesador, al ser el que procesa la información de los componentes como GPU, RAM y otros, al tener poca potencia, o sea pocos núcleos y hilos y hertz, pasa que no puede procesar a la velocidad que lo demande algún componente. Si hablamos de juegos, el CPU es lo que procesa acciones en tiempo real, física, animaciones, interfaz y datos de sonido. Un ejemplo: en Fortnite haces una construcción, esta será ejecutada ante tus ojos con tu monitor de 60 Hz o 144 Hz y tu GPU o tarjeta gráfica, pero toda esta información que acabas de hacer, un piso pared rampa, será enviada al procesador y por eso debes tener un procesador potente para captar rápido toda la información que reciba, no solo de la GPU sino de la RAM y otros componentes, y que no genere un tráfico de información como te dije en los ejemplos pasados, que no haya una pérdida de tiempo, lo que generaría pérdida de FPS y cuelgues repentinos. Lo mismo pasa cuando le das un increíble headshot a un enemigo o lo mates de una manera épica, hagas una explosión o tenga que cargar algún mapa y cualquier acción que tú hagas. Ya que sabemos que es el cuello de botella, pasaremos a identificar uno de estos. No es tan fácil porque tendrás que hacer pruebas, descargar software, pero te daré un ejemplo y también te daré una ayuda al final. Si nos fijamos en la parte superior izquierda de la pantalla, veremos muchos números, pero nos centraremos en este porcentaje que está aquí. Veremos que la CPU está trabajando el 100% mientras la tarjeta gráfica está durmiendo, por no decir otra cosa. También nos daremos cuenta cuando tengamos una tarjeta gráfica muy buena y que esta no llegue ni a los 60 fotogramas con gráficos en alto o medio. Tendremos tiempos de carga muy prolongados y lentos, así que ¿qué hacer para evitar el cuello de botella? Siendo sincero, el cuello de botella siempre va a existir, pero nosotros haremos que no se note en lo más mínimo. Aparte, lo malo del cuello de botella es que gastamos dinero en los componentes que no debimos y no tenemos un rendimiento máximo de este. Así que lo primero que haremos es saber qué componentes de tu PC estén equilibrados en su potencia. Pero eso no es lo único, sino que también debes saber para qué tipo de tareas lo vas a utilizar. Elegir los correctos componentes para tu PC y que no sufran el famoso cuello de botella no es sencillo, ya que tomará horas de revisiones de componentes y pruebas, así que tienes que ser muy paciente en ese aspecto, ya que de tener el cuello de botella se te hará un infierno y no podrás jugar algo decentemente ni tu juego favorito. Estoy hablando por experiencia propia. Ahora te voy a mencionar una página muy recomendada, no solo por mí sino por todos los techtubers, para saber qué componentes tienen cuello de botella con otros componentes. Esta sería la siguiente.
Abajo en la descripción te dejaré el enlace para que la visites. Así que ya sabes, gamer, todo con calma y no lo hagas apresurado, ya que no queremos que tengas problemas con tu primera PC gaming. Espero que te haya gustado este pequeño video, no te olvides en darle like y suscribirte para más contenido sobre la PC gaming. Y también cuéntame si has pasado por este problema y poder ayudarnos entre todos. Un saludo, espero que te encuentres bien, que Dios esté contigo y hasta el próximo video.